Entre su contenido nos encontramos pues con la biología como ciencia de la vida, que es la unidad 1, y como tal tiene un contenido que oportunamente lo estamos viendo en pantalla. La primera es características de la ciencia y el método científico. Aquí vamos a platicar, pues primero que nada, la parte etimológica de la palabra biología, lo que significa, lo que nos traduce, lo que oportunamente vamos a revisar y al igual que el método científico, porque es muy importante conocer cuál es ese proceso, pues que lleva a la mayoría de los expertos a poder generar, ¿sí? Como un método el cual, pues a través de la ciencia, a través del estudio de la propia ciencia y de los campos de aplicación, pues nos llevan a poder, pues conocer básicamente o resolver ciertas incógnitas que los seres vivos, en este caso, pues necesitamos, pues comprobar, ¿no? Hay un método que oportunamente es secuencial y que trae una serie de etapas que el día de hoy en clase lo vamos a explicar. Por ahí traigo un material que quiero compartirles ahorita que empecemos y ustedes se van a dar cuenta cómo es este proceso como tal de estudio en el cual pues tratamos de resolver una problemática, una pregunta o una duda que se pudiera generar y a través del estudio y a través del método científico pues resolver todas esas interrogantes o en todo caso esas dudas que se generan, ¿sí? Como pregunta para poder dar una respuesta y una conclusión a un proceso que se esté en un momento determinado pues estudiando, ¿no? Esto es interesante al igual porque más que nada hoy en día hay cierta intervención que se está haciendo pues ya muy oportuna porque al día de hoy ya estamos viviendo los primeros estragos de todo este mundo cambiante y al igual que esto es necesario el poder pues explicarlo, ¿no? Desde un origen, desde una etapa primaria, para conocer cómo hemos ido evolucionando en cuestión a este proceso, ¿no? La vida va evolucionando y se va adaptando a las condiciones necesarias que, pues, esto, a ver, ya me di cuenta que sí se está escuchando. A ver, lo ponemos un poquito lejos para que... Ok. Bueno, creo que lo tuve que apagar porque si no empieza, pero ya me di cuenta que sí se está escuchando la clase y pues bueno, les comentaba, el contenido de los temas, pues básicamente es características de la ciencia y el método científico, dice el sistemática, lo sistemático, lo metódico, lo objetivo, lo verificable y lo modificable. Como segundo tema tenemos el campo de estudio y divisiones de la biología. Este campo de aplicación de la biología pues conlleva una serie de correlación entre distintas disciplinas que al igual que, como lo veíamos comentando, al igual que este proceso ha evolucionado, la biología también ha tenido sus características particulares y ha tenido digamos, una forma de organización con otras disciplinas que es importante pues evidenciarlas y que constantemente están trabajando pues de la mano para que pues siga habiendo este tipo de evolución como tal, ¿no? La relación de la biología con otras ciencias, ya específicamente en el estudio de cada una de las ciencias, su intervención que tiene y oportunamente saber qué es lo que mide, ¿no? Eso es lo que también vamos a explicar el día de hoy. Los avances de la biología
Sabemos que hoy en día ya con el uso de la tecnología y de las herramientas pues tecnológicas, de la experimentación como tal, pues se ha descubierto distintas formas de poder pues evolucionar también y desarrollar tanto al individuo como a distintas especies, ¿sí? Porque no solamente recae en la parte del ser humano, sino hoy en día ya estamos teniendo una injerencia, pues, de manera general con otras especies en el sentido de la evolución, como se los estoy explicando, ¿no? Recuerden que la vida como tal, pues va por un proceso el cual se va perfeccionando. Y estas teorías como tal que también vamos a platicar acerca de algunos autores y que en su momento pues contribuyeron a lo que es la parte del enriquecimiento de la biología, pues nos damos cuenta que efectivamente pues lo que hacen es poner ese granito de arena que nos ayuda a entender de cómo ha estado a través de esas etapas pues desarrollándose todo este proceso, y al día de hoy ya contamos con pues nuevas formas de vida, nuevos experimentos, que estos experimentos nos han llevado a poder resolver algunas problemáticas que se han desarrollado también, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades que hoy en día están pues muy al alcance, pero también nos ha ayudado que la ciencia ha desarrollado a través de este estudio, ¿verdad? De determinada disciplina, pues también desarrolla también medicamentos, vacunas que al alcance tenemos y que pueden en algún momento determinado pues contrarrestar estos efectos de este desarrollo de estas mismas especies, organismos que hoy en día pues están siendo muy particularmente en la vida humana, ¿no? Los niveles de organización de la materia prima, los niveles de organización de la materia viva, que en algún momento determinado forman parte de este contexto, y necesitamos saber cuáles son los componentes realmente. No todos los individuos como tal somos iguales. No todas las especies tienen un grado de contenido igual, porque se van formando conforme a este nivel de organización de la materia. Y los vamos a ver también en una de las diapositivas para que nos pueda quedar un poquito más claro, ¿no? Características de los seres vivos en su forma estructural molecular, en su metabolismo, en la forma de organización, la homeostasis, la irritabilidad, la reproducción, el crecimiento, la adaptación. Vamos a ver de qué manera también los individuos han ido pues desarrollándose particularmente en la forma de vida en la que llevan, ¿no? De qué manera interactúan con el medio, cómo se adaptan, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo van teniendo esa injerencia dentro de la vida como tal, y oportunamente cómo pues se desarrollan y van creciendo conforme a las mismas especies, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque ahora nos damos cuenta que este proceso como tal pues sigue y continúa avanzando. Yo creo que lo que hemos descubierto al día de hoy a través de pues todo este método como tal de estudio nos ha servido para poder entender la vida, ¿sí? Y oportunamente también en la unidad 2 vamos a ver algunos de los componentes químicos de los seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver lo que es la parte bioelementos primarios y secundarios, de cómo estamos conformados en realidad los seres vivos, ¿no? Y inclusive las especies. Por ejemplo, ahí vemos algunos componentes de biomoléculas que son agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿verdad? Como es el caso del ADN o el ARN. Y también algunos componentes como las vitaminas y las propiedades nutricionales que los alimentos en algún momento determinado nos brindan, pues como un componente que nos sirve, que nos ayuda para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, ese es el contenido como tal del día de hoy de la clase. Ustedes saben que mis clases siempre se caracterizan por tener una frase célebre, alguna frase de algún autor, de algún filósofo, de algún científico,
que oportunamente se correlaciona con la clase. El día de hoy les traigo la siguiente que dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Charles Darwin. Otra vez, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Charles Darwin. Fíjense que esto es, ahora que me tocó hacer esta intervención, pudimos entender mejor el proceso evolutivo de la vida, ya que nos damos cuenta que efectivamente es como si fuera un proceso de la teoría del Big Bang, que va creciendo, que se va ampliando, que va teniendo nuevas formas de vida, que se va adaptando, y cada especie se va desarrollando dentro de su entorno y va optando por elegir, ¿verdad?, aquellas adaptaciones que en su momento le van a beneficiar y las otras pues que no. Y aquellas especies que en algún momento determinado pues no lo logran, pues también se aprende de ese proceso, ¿no? Porque nos damos cuenta que no todas las especies al final del día pues tienen los mismos atributos de este mundo cambiante. Pero bueno, ahí está la frase, se las dejo: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Charles Darwin. Pues bueno, vamos a iniciar, ¿no? Y yo creo que de entrada te has de estar preguntando alguna de las incógnitas, ¿verdad? De alguna de las preguntas que tienes en pantalla y que te puedo compartir en este momento, porque relativamente también en algún momento determinado hemos filosofado, ¿verdad?, de alguna manera, y nos hemos preguntado o cuestionado acerca del proceso evolutivo de la vida. Y más que nada en estas preguntas base, lo que tratamos es de generar un origen de todo para poder dar un grado de entendimiento de acuerdo a lo que vamos a ver, y que tu aprendizaje sea pues un poquito más contextual y formativo para que puedas lograr entender esta teoría como tal, ¿no? La primera pregunta que estoy postulando ahorita dice: ¿qué es un ser vivo? ¿Te has preguntado alguna vez realmente a qué se le puede llamar un ser vivo? La segunda dice: ¿cómo están formados los órganos del cuerpo humano? ¿Alguna vez te has preguntado cómo están formados los órganos, del cuerpo humano? Y la otra dice: ¿qué sustancias componen las células? ¿Cómo se originó la vida? Esa yo creo que es una de las preguntas que la mayoría de las personas en algún momento determinado se preguntan, ¿no? Dice: ¿cómo se originó la vida? ¿De dónde cuál es nuestro origen como tal? ¿Cómo pudimos desarrollarnos? ¿Cómo pudimos evolucionar? Derivado a tantas circunstancias que el propio entorno da o presta, y nosotros como seres vivos pues nos hemos ido adaptando, ¿verdad?, a este cambio como tal. Y la última dice: ¿cuáles son los minerales más comunes que se encuentran en las rocas? ¿Te has preguntado alguna vez estas incógnitas o estas interrogantes a lo largo de tu vida? Pero bueno, vamos a iniciar, ¿no? Fíjate que la forma de empezar este curso es interesante, porque a pesar de que te voy a dar la connotación como tal de la etimología y de las palabras que conforman la palabra biología, no ha sido tan arraigado el término como tal en nuestra vida común, porque no nos habíamos puesto a pensar que en un futuro esto iba a tener un grado de importancia exorbitante. Y no sé si te has dado cuenta también que en los medios de comunicación, en las redes sociales, inclusive grupos ambientalistas, hoy en día ya están connotando mucho todo este contexto y todo este abanico de que conforma la biología, las disciplinas y las ramas como tal de estudio, porque ha llegado un punto en donde sí tenemos que voltear a ver hacia atrás forzosamente, y esto es principalmente por el tipo de cambio que se está dando en el planeta, ¿no? En el planeta Tierra, y que ahora tanto los individuos como inclusive ahorita los mismos grupos sociales, te estoy hablando de
seres humanos, te estoy hablando de empresas principalmente, que están cuidando la parte ya o le están dando un grado de importancia medioambiental y que ya estamos viviendo los primeros estragos, ¿no? Dice ahí la pregunta, ¿te has dado cuenta que en los últimos años hemos integrado a nuestro vocabulario conceptos como sustentable, ecológico, preservación del medio ambiente, y se observa una creciente preocupación por la conservación de la biodiversidad? Ojo, porque esta pregunta pudiera ser un detonante de todo lo que vamos ahorita a explicar y vas a poder ver en pantalla. Y está tomando un grado, como te dije, exorbitante y una fuerza increíble de tener una conciencia ya más apegada a esto. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta de todos los fenómenos meteorológicos, inclusive los cambios de ecosistema que en algún momento determinado el propio ser humano ha modificado, las propias especies a través de este proceso evolutivo y de adaptación. Y esto nos permite entonces poder esbozar en dónde estamos desarrollándonos como individuos, en este caso como seres vivos, y estamos teniendo ese grado de importancia porque nos está empezando a afectar y estamos empezando a vivir los primeros estragos. Yo creo que en un futuro, si no nos ponemos ahora así como dicen en acción, pues esto va a terminar siendo va a ser una repercusión muy importante, porque pues a lo mejor donde estemos viviendo ahorita ya no vamos a poder vivir. El aire se contamina, el agua se contamina, inclusive el entorno también lo estamos contaminando. La especie humana también ha estado sobrepoblando distintos territorios, y recuerden que todo esto pues trae una consecuencia al final del día, como el consumo de los mismos productos de las especies que en algún momento determinado, a través de la evolución y a través de los estudios científicos y de la tecnología, pues también ha ido ingiriendo, y esto también ha llegado a un punto donde nos está haciendo pues mal como persona, ¿no? En nuestros alimentos, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de convivencia. Todo esto pues va incrementando todo este tipo de situación, ¿no? Ya hoy en día nos estamos preocupando por ser sustentables, por tener un grado de sostenibilidad en cuanto a la vida, en cuanto al entorno, en cuanto a las actividades que inclusive realizamos como parte de nuestra convivencia social, ¿sí? Ya sea para crear productos o servicios, inclusive productos que nos ayudan a sobrevivir, ¿sí? Y que también en algún momento determinado pues ya están siendo hasta modificados. Te has preguntado también la parte ecológica, ¿sí? Ya hoy en día hay muchos grupos ambientalistas y hay asociaciones inclusive civiles que se están preocupando por esto. Y no tanto porque en algún momento determinado vayan a sacar un provecho, sino porque se están dando cuenta pues que la vida y que pues el entorno está cambiando, y esto nos está arrinconando hacia un lugar donde en algún momento determinado no creo que podamos salir, ¿verdad? Preservar el medio ambiente es importantísimo también. Cada uno de nosotros como individuos tenemos la responsabilidad de ser partícipes en no contaminar elementos importantes de nuestra vida diaria. ¿Sabían ustedes que en algunos años futuros vamos a tener una crisis del consumo del agua? ¿Sabían ustedes que también dentro de nuestro entorno la tierra ya en algún momento determinado no va a ser fértil, porque de tanto que la contaminamos, de tanto desecho líquido, sólido, estamos procurando que esto pues pueda tener un grado de fuerza mayor, y como individuos a lo mejor hasta nos podamos limitar de nuestra propia existencia? Entonces, la pregunta, vuelvo a repetirla, ¿te has dado cuenta que en los últimos años hemos integrado a nuestro vocabulario conceptos como sustentable, ecológico, preservación del medio ambiente, y se observa una creciente
preocupación por la conservación de la biodiversidad. Te lo dejo como punto de análisis para que donde quiera que nos estés observando y viendo en este módulo, pues también tengamos un poquito de responsabilidad social como persona, como ser vivo, y nos pongamos pues ahora sí que en actividad para, si podemos contribuir con un granito de arena, pues lo vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, pasamos a la parte en donde yo te platico que pues precisamente qué es la biología, porque ya iniciamos con un contexto muy generalizado, pero el día de hoy quiero compartirte la parte del estudio etimológico, características y el estudio de la biología, que es un campo muy amplio. Fíjate, la biología tiene un término como tal en su palabra, en la palabra biología, y en el contexto como tal etimológico, se conforma de dos palabras. Dice que es bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. O sea, esto quiere decir estudio o tratado, y esto quiere decir que es el estudio de la vida, ¿sí? Fíjate, la palabra biología lo que significa es el estudio de la vida. Te podrás dar cuenta que entonces, de acuerdo a lo que te acabo de platicar, pues precisamente no es una materia específica que se encarga de algo específico, sino que el campo de aplicación que tiene es más híbrido, es más, tiene un abanico de oportunidades con otras ciencias, con otras materias, que al final del día, hasta el día de hoy, sigue evolucionando, ¿sí? Inclusive el contexto biológico sigue evolucionando a través del tiempo. Y fíjate, y dice ahí, y esto junto con la geografía, la química y la astronomía, pues son ciencias que fueron establecidas, en este caso por la UNESCO, y que esto se consideraron pues temas importantes, porque el estudio de la vida, como te comentaba hace ratito, es muy grande, y las especies hoy en día van evolucionando, y necesitamos de conocer, ¿verdad? Cómo viven, dónde se desarrollan, dónde se adaptan, qué tipo de componentes tiene cada uno, para qué sirven inclusive. Te vas a dar cuenta que en este curso yo te voy a explicar que hasta los propios seres vivos tienen una función y tienen un objetivo pues en la vida como tal, ¿no? Y esta parte de la biología también comprende al conjunto, como te había comentado, de disciplinas, el campo y el abanico de oportunidad que tiene para poder estudiar ciertos fenómenos que puedan ocurrir o que afectan directamente al ser vivo. Esta función como tal de este tipo de estudio, pues abarca, como dice acá, un nivel como tal de estudio de moléculas que entran en distintos niveles, desde los más sencillos hasta los más complejos, y esto se trata de un estudio pues de manera generalizada, ¿no? Entonces la palabra biología cuenta con dos palabras etimológicas que significan bios, vida, y logos, estudio. Entonces esto es básicamente el estudio de la vida como tal, el estudio pues de las especies, de cómo van creciendo, desarrollándose, inclusive socializando con otras especies, y que esto ayuda al proceso evolutivo de la vida, ¿sale? Te lo dejo ahí para que lo puedas visualizar. Lo pongo otra vez en pantalla, porque es importante generar un análisis desde el principio, desde el origen, para que tú puedas ir entendiendo cómo es este proceso que va de un origen hasta el día de hoy. Y te voy a decir algo más importante. Esto no solamente es una palabra que al día de hoy o en su momento cuando la postularon, pues tuvo un grado de importancia. Nuestros antepasados, durante miles de años, al vivir en su entorno, se dieron cuenta que la palabra como tal, o en todo caso, la situación o el contexto de vida donde estaban desarrollándose, pues tenía un grado significativo como tal para ellos,
porque empezaron a convivir con distintas especies, distintas plantas, distintos animales. Y por una parte sabían que ciertas plantas pues podrían ser comestibles, ¿sí? Las podían utilizar para comer, las podían utilizar como plantas curativas o medicinales conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Fueron aprendiendo también de la biodiversidad en la que estaban desarrollándose, de algunos animales que en su momento pues eran para consumo, para que también pudieran sobrevivir, la famosa cadena alimenticia, y que también estos animales formaban parte de ella, y cuáles eran agresivos, cuáles eran peligrosos, cuáles hacían daño. Inclusive todo lo que encontraban en su entorno les ayudaba para poder, pues, como herramienta, ¿sí? Como herramienta de supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, algunas de las piedras que, que lograron en ese momento descubrir, te hablo de una piedra que ya tiene pues muchos años, que se utilizaban en la antigüedad como las piedras pedernales, así se les conoce. Y estas piedras, pues, lo que hacían es que, pues algunas piedras las utilizaban para poder hacer puntas para flechas, o en todo caso utensilios que les ayudaban pues, a cazar, a utilizar en la forma de vida que ellos llevaban, ¿no? Y todo el escenario como tal, tan amplio que tenían, los ayudó a comprender que la vida pues tiene un lugar y un objetivo. Ahí igual dice que desde los inicios de la civilización, los antiguos pobladores observaron la diversidad que existía en las plantas y en los animales, lo que te estoy comentando, y de igual manera conocieron algunas propiedades que tenían para reducir el dolor, o que algunos animales tenían esa capacidad de hacerles daño por ciertas circunstancias, y también que algunos animales, por ejemplo, eran peligrosos, como lo dice el texto. Algunos eran venenosos, como las serpientes, que generan ciertas toxinas, ¿verdad? Pues que en el menor de los casos, pues te genera, pues hay unos síntomas como tal, ¿no? Y en el peor de los casos, pues te pueden conllevar a la muerte, ¿no? Estoy viendo acá ¿cómo se llama? Un mensajito, me dicen que no avanza. Ok, ahorita lo checo. A ver si lo ponemos así. Sí, aquí está. Ahorita lo verificamos. Permítame un momento, vamos a verificar. Ok, creo que ahí sí se logra ver la diapositiva. Les pido una disculpa. Bueno, pues rápidamente volvemos a hacer una retroalimentación, no pasa nada, ¿verdad? Les comentaba pues el contenido de la asignatura, que ya lo habíamos explicado en todas sus fases y modalidades, de acuerdo a la evolución de la vida. También estábamos platicando pues que si alguna vez te habías preguntado ciertas incógnitas, ¿verdad? Antes de iniciar la clase, como qué es un ser vivo, cómo están formados los órganos del cuerpo humano, qué sustancias componen las células, cómo se originó la vida, cuáles son los minerales más comunes, qué se encuentran en las rocas, ¿verdad? Pero bueno, era parte del contexto preámbulo de entrada que te estaba explicando. También te comenté que si te habías preguntado que en los últimos años, pues alguna de las palabras que está mencionando en la diapositiva ya empezaban a tomar un grado de fuerza mayor, ¿verdad? Como la sustentabilidad, de lo ecológico, la preservación del medio ambiente. Y si te das cuenta, pues va tomando y se va arraigando más
pues de acuerdo a cómo se les considera dentro de la sociedad, ¿verdad? Y también te estaba explicando lo que era la palabra biología, cómo está conformada de dos palabras, que una es bios, que significa vida, y la otra es logos, que significa estudio o tratado. Y esto en conjunto decía que es el estudio de la vida. Te decía también que el campo de aplicación de la biología pues es muy grande, muy extenso, y no solamente se limitaba a un solo campo de aplicación, sino es de manera generalizada, y también tenía una gran influencia o una diversidad con otras ciencias o materias o disciplinas, ¿verdad? Que le ayudan en conjunto y de manera correlacional, pues precisamente a esto, a seguir estudiando a las especies y a los seres vivos. Entonces llegábamos al punto en que el proceso evolutivo no solo comenzó a partir de hoy, sino que esto ya lleva miles de años atrás, donde los individuos, donde los seres humanos, en su momento los primeros seres humanos, pues entendían su entorno, se iban socializando y esto les permitía pues aprender de muchos de los recursos con los que contaban, de las especies con las que convivían y de cierta forma empezaban a conocer, ¿verdad?, qué era lo que les podía servir para continuar con el proceso de evolución. Algunas plantas para consumo, para comerlas, algunas plantas para ayudarles en la medicina y algunas especies como los animales que también eran para consumo, en este caso para la alimentación, y en otras cuáles son las especies que también los llevaban a un riesgo, ¿no? Cuáles eran las especies que en algún momento determinado pues fueron aprendiendo que no eran pues aptas para poder ni cazar ni inclusive poder pues tener una convivencia como tal, ¿no? Porque pues cada uno trataba de sobrevivir, ¿no? Los animales al día de hoy también se adaptan y tratan de sobrevivir a este entorno tan cambiante, ¿no? Al menos al día de hoy, eso es lo que ocurre. Y luego decía por ahí también que esta correlación que tienen las especies unas con otras, pues fue como fueron aprendiendo que existe otras disciplinas y otras formas de estudio. Ahí, como ves en la diapositiva, pues la botánica, la zoología y la medicina, que si lo podemos esbozar con lo que te acabo de comentar, pues fueron muy importantes y han sido importantes al día de hoy para que estas nuevas áreas de conocimiento pues se tengan pues estudiadas y que se siga aprendiendo de ellas y una se correlacione con la otra. Ahora, la pregunta también sería, ¿qué estudia la biología? Porque la biología, al tener un campo de aplicación tan grande, y la correlación con otras disciplinas, pues le ayuda y le da el alcance de poder estudiar pues a distintas formas de vida, a distintas especies que al final del día le van a dar un grado de conocimiento y un entendimiento como tal. Ahí dice, ¿qué estudia como tal la biología? Y esta ciencia pues básicamente va a estudiar a los seres vivos, la estructura, la constitución química, porque recuerden que un ser vivo también está formada por elementos químicos, su funcionamiento y su relación con el medio ambiente. Sí, precisamente esta biología y esta forma de estudio nos ayuda a entender todo el campo y el escenario de alguna determinada especie o ser vivo, cómo se correlaciona en su entorno, de qué está formado, cuál es su función principalmente dentro de esta cadena evolutiva, y eso es lo que precisamente la biología estudia, ¿sí? Como lo dice ahí, la biología surge como la ciencia que estudia a los seres vivos, su estructura, su constitución química, su funcionamiento y su relación con el medio ambiente, ¿sí? Ahora te preguntarás qué función tiene cada especie, por qué está ahí, ¿verdad? Porque en algún momento determinado pues es muy amplio el panorama, ¿no? Distintos organismos que en su momento pues son parte de la vida diaria, hasta los propios microorganismos que están en el entorno, tienen una función, cumplen una función y también están compuestos de algún material químico, ¿sí? Y esto nos ayuda a entender por qué están ahí y cómo se van correlacionando pues con el medio y el entorno donde se desarrollan, ¿sí?
Ahora, fíjate que a partir de esto, espero que ya se pueda espero que sí se pueda ver que la diapositiva avanza y este material pues te lo preparé para ti, a ti como estudiante y como la persona que nos sigues en nuestras redes sociales y en el YouTube. Estos cursos te ayudan mucho a entender mucha de la teoría general y los campos de aplicación que cada materia tiene. Fíjate que en la década en el año de 1802, en Alemania, fue introducido el término de la biología por un científico en ese entonces francés llamado Jean-Baptiste de Lamarck, que fue el primero que hizo un proceso introductorio de la palabra biología. Este personaje se dedicaba pues precisamente como científico a estar explorando, ¿sí? A estar haciendo pruebas en las cuales pues a través de sus estudios se dio cuenta que muchas de las especies o muchas de las cosas que están en el entorno necesitaban un grado de aplicación como tal, ¿no? Tratar de resolver incógnitas que en algún momento determinado nos hacemos del por qué existe cada cosa, cuál es su objetivo o función, qué lugar ocupa dentro de pues dentro de este entorno. Y este científico fue el que postuló la palabra biología. Te lo repito, en el año de 1802 en Alemania fue introducido el término biología por el científico francés Jean-Baptiste de Lamarck, y fue uno de los primeros o de los pioneros que en su momento hizo los estudios correspondientes de esta palabra y la fue correlacionando con sus experimentos y sus estudios científicos, ¿sí? Y esto también, te voy a decir algo, no solamente la biología es el estudio de algo por hacerlo, sino que cumple un patrón y un proceso como tal. Digo, ya es más evidenciado y postulado el estudio a través de métodos hoy en día, pero déjame decirte que en su momento también los métodos tradicionales o poco ortodoxos que en su momento existieron, pues fueron importantes, fueron contribuyendo a que esta disciplina en general pues fuera también evolucionando. Imagínate, si las especies evolucionan y los seres vivos como tal evolucionan, ¿por qué también las disciplinas con ayuda de nosotros pueden ir evolucionando en su teoría y en sus métodos de comprobación, ¿sí? Y también en sus métodos de estudio? Te voy a hablar de algo importante que se llama método científico. Y este método científico, como bien lo estás escuchando, probablemente ya sepas hacia dónde voy. Sin embargo, tiene una estructura y eso es lo que lo forma para poder resolver algunas interrogantes y poder experimentar. Tal vez no teniendo una respuesta con exactitud, pero sí generando una práctica que nos ayude a entender el por qué, el cómo, inclusive saber y conocer si es correcto lo que nosotros en algún momento dado postulamos, ¿no? En cualquiera de las disciplinas. Y fíjate que dice lo siguiente: el método científico ha establecido un seguimiento de pasos que se encuentra dentro de un proceso que puede ser repetido todas las veces posibles, en el que se puede referir que existe la observación, ojo, porque ahí es donde inicia el proceso, la observación, la formulación de hipótesis, ¿sí? Recordemos que una hipótesis es algo que postulamos, pero no sabemos si es verdad o no. Es una forma de comprobación, pero es una incógnita a la vez, ¿sí? Y la experimentación, no podremos saber el resultado o la respuesta si solamente nos generamos hipótesis. Las hipótesis son solamente, digámoslo así, prejuicios de valor que en algún momento determinado nosotros mismos hacemos, o dependiendo del campo de aplicación, y creemos que hay una respuesta o en todo caso un resultado, pero no es comprobable sino hasta que aplicamos el método o experimentamos y nos damos cuenta cuál es el resultado. Probablemente la hipótesis que generamos tenga mucha verdad, o probablemente la hipótesis que tengamos tenga mucha mentira, dependiendo el tipo de método que nosotros apliquemos y los resultados que se puedan arrojar
para poder tener un grado de comprobación, ¿sale? Entonces, espero que se sigan viendo las diapositivas y todos estén entendiendo hasta este punto. Si recuerden, si tienen alguna pregunta, comentario, no duden en hacer sus postulaciones en el chat, a pesar de que en algún momento determinado lo puedan estar observando, pues este video en el momento, o en todo caso después, para que nosotros oportunamente te podamos dar pues una retroalimentación de lo que estamos explicando. Recuerda, la clase es biología y es la clase número 1 y estamos viendo los principios y conceptos básicos del entendimiento de la palabra biología, cómo ha evolucionado, cómo se ha interpretado y de qué manera las especies están siendo parte en estas disciplinas y en estos campos de aplicación, ¿sale? Bueno, te comento lo siguiente. Fíjate, hay una estructura básica de este método científico que te estoy platicando y lleva una estructura. Lo primero sería generar como una interrogante del porqué de las cosas, ¿no? Y probablemente esto te haya ocurrido en muchos ámbitos de tu vida cotidiana, ¿sí? Imagínate para los científicos poder adentrarse en campos de aplicación más específicos y hacer distintos métodos y pruebas para poder comprobar algo que en su momento pues les generó alguna inquietud. Este método científico ha tenido adecuaciones y modificaciones para ir consolidándose como un método en la era moderna como lo utiliza la ciencia. Y es por eso que te estoy mostrando esta estructura. Fíjate, iniciamos con una pregunta, ¿no? Una incógnita del por qué. Luego vamos y tomamos como referencia los estudios previos, o podríamos decir un estado del arte o un antecedente, y vamos recabando toda la información posible para que tengamos los elementos necesarios primero de entender qué es lo que realmente queremos comprobar o verificar. También generarnos una hipótesis como número 2, lo que estás viendo en pantalla. Primero es preguntar, luego investigar y luego generarnos una hipótesis. Esa hipótesis que nos va a servir también como un punto de referencia en el que vamos a comprobar si nuestra hipótesis es verdad o no es verdad, o si funciona de esta manera o no funciona de esta manera. Cualquier situación, en este caso, que deseamos analizar y aplicar dentro del método científico. Recuerda, el método científico, precisamente su nombre lo indica, es una cuestión de investigación y a través de la experimentación, pues nos sirve y nos ayuda para poder comprobar una hipótesis, ¿sí? Esta hipótesis y este método de investigación como tal nos van a ayudar a generar pues cierta información que primero serán datos que nos servirán para formar todo un abanico de oportunidades, y sobre esto, de esta hipótesis y después del experimento, se generan estos datos que nos ayudan a entender la complejidad del problema. Al entenderlo, hacemos un análisis y podemos postular una conclusión o un resultado, como lo estás viendo en pantalla. Y esto explicar a través del método que utilizamos y de la experimentación y de los conocimientos previos para poder postular un resultado, una respuesta o una solución a esto que nos habíamos planteado desde el inicio. Recuerda, te repito, el método científico, desde tu forma de aprendizaje, lo debes de entender como nos cuestionamos, nos preguntamos, investigamos, generamos hipótesis, experimentamos, ¿verdad? Para poder conocer si era verdad o no era verdad. Recopilamos ciertos datos y podemos dar un resultado, ¿sí? Igual y te decía yo hace ratito que el campo de aplicación pues puede ser cualquiera y inclusive podrías hacer un experimento pues muy tradicional en casa, ¿no? A lo mejor quieres comprobar si el agua pasa de un estado líquido a un estado sólido y a qué temperatura, ¿verdad? En qué momento se convierte de agua a hielo. Y tú pues generas una estructura como la que te estoy preguntando o la te estoy mencionando y inicias de esa manera, ¿no? ¿Por qué el agua se convierte en algún momento determinado, cuando sufre un cambio de temperatura, se convierte en un sólido, ¿no? Y a lo mejor investigamos cuáles son los componentes del agua, qué significa la temperatura, qué significa líquido, qué significa sólido, para poder permearnos y enriquecernos de una teoría.
luego generar una hipótesis, a lo mejor, ¿no? Pues yo puedo generar una hipótesis de decir que el agua de por sí se va a congelar, ¿no? O también puedo decir que el agua a tantos grados se va a congelar, ¿sí? O el agua a través de o al someterlo a un proceso como tal de desproporción de temperatura, ¿sí? O proporción de temperatura, genera un estado diferente en su materia, ¿sí? De materia constitutiva. Entonces, fíjate cuántas a lo mejor interrogantes me estaré haciendo, pero si no lo compruebo a través del experimento, pues nunca voy a conocer el resultado, ¿verdad? Y inicio haciendo el experimento como tal, ¿no? Igual agarro una bolsa de agua, la amarro, ¿verdad? La meto al refrigerador. Sabemos que el refrigerador o el congelador en este caso tiene cierta temperatura, inclusive la podríamos medir o mover en algún momento determinado, verla, tomar lectura con un termómetro, a ver, está a tantos grados, bajo cero, o en todo caso tomamos una lectura, ¿verdad? Y en el momento en que el agua está a tal temperatura, también la podemos medir, la metemos dentro del refrigerador, esperamos, no lo sé, 5, 10, 15, 20 minutos, abrimos el congelador, volvemos a tomar la lectura del agua y vemos que pues en este caso va bajando la temperatura a través de un método de medición, ¿verdad? Y esto nos empieza a dar ciertos datos y esta información que nos ayuda a entender cómo es el proceso que se va de un estado líquido a un estado sólido, se va congelando, ¿no? Y al final del día se vuelve hielo. Y al final todos esos datos nos sirven para poder justificar que la tiramos antes que estábamos haciendo, pues se van dando estos resultados al final del día y podemos conclusión, ¿verdad? Podemos decir a través del experimento como tal científico que acaba de realizar, podemos conocer que a tantos grados de temperatura y a tanto tiempo se somete el proceso de congelamiento del agua dentro de sus componentes y toda esta información podemos definirla, argumentarla y oportunamente comprobar si nuestra hipótesis estaba bien. A lo mejor decimos que en la hipótesis que a -2 grados se congela, ¿verdad? O decimos a 20 grados ya se congela. No, lo podemos ir comprobando de acuerdo al experimento que hagamos y nos vamos dando cuenta si es verdad o no lo que habíamos postulado. Pero la hipótesis siempre tiene que estar presente para poder generar ese estrago de valor y que nos dé una inquietud del por qué ocurren las cosas, comprobarlo y poder argumentarlo. Espero que hasta aquí te esté quedando claro pues la clase. Recuerda que es importante pues todo lo que te estoy explicando y si te das cuenta el campo y estudio de aplicación la biología no solamente era el concepto, sino es un abanico de oportunidad. Esta ciencia que se encarga del estudio de la vida. Recuerda, la biología está formada por dos palabras, bio y logos, que significa el estudio de la vida. Y ahí vamos caminando en este proceso de enseñanza, que tu grado de aprendizaje hasta este momento esté súper enriquecido, porque nos estamos dando cuenta, al igual que yo, que no solamente era pues observar, sino era también comprender cómo se va pues dando este proceso, cómo va desarrollándose todas las especies y todos los seres vivos, ¿sale? Fíjate, el campo de estudio y la relación de la biología con la química y la física, o con otras ciencias, porque es un campo tan grande. Te voy a mostrar una diapositiva y la ramificación que tiene, y tiene una correlación como tal, porque a lo mejor tú pensarías es que la biología solamente tiene sus propias características y sus propios métodos de estudio y no se correlacionaría con ninguna otra disciplina, y estaríamos errados en pensar en eso porque tiene una sincronía importante. Dice, la biología es la ciencia que se encarga de lo relacionado con los seres vivos y se vincula con otras ciencias como la química, pues se dedica al estudio de la materia orgánica y sus interacciones con el medio ambiente. O sea, resulta ser que no solamente, digamos, va a estar sola la biología, sino al alcance va a tener múltiples disciplinas dentro de un contexto de estudio, y en este caso, pues como lo dice, ¿verdad? La interacción que tenga, pues, con otras disciplinas. En este caso, tanto en la composición y la materia orgánica, como el medio ambiente, donde se desarrolla esa materia orgánica. Entonces, es de suma importancia.
Ahora, no solo eso, porque también hay otras disciplinas que van al alcance y que ayudan muchísimo a la biología, ¿sí? Fíjate cómo la ciencia estudia aquellos fenómenos que se manifiestan en la naturaleza. Por ejemplo, la física es una de las disciplinas que tiene mucha correlación, y también la química, ¿sí? Dice, y tiene alta relación con la química. Imagínate estudiar un fenómeno meteorológico en donde tú digas, bueno, impactará a la biología como tal, a la química, a la física. No sabemos si ese fenómeno meteorológico o un fenómeno natural pueda modificar inclusive un ecosistema, ¿sí? Derivado a este desarrollo como tal de este fenómeno, y que en algún momento determinado vaya a impactar, ¿sí? Y que también nos estaríamos preguntando cómo es que se formó este fenómeno, ¿cómo se puede decir? Este fenómeno natural, ¿sí? ¿Qué ocupó, en qué momento se correlacionó? ¿Sí? A lo mejor estamos hablando de energía, densidad, masa, todo este tipo de temas que puedan involucrar al mismo fenómeno, y que a la vez pues podamos dar una respuesta del cómo se formó, por qué se formó, y y en qué momento hizo un despliegue para poder tener un vínculo, una relación con la naturaleza, con el medio ambiente, cómo lo modificó, qué forma de acontecimiento se fue dando para que pues esto se pueda, digamos, materializar, ¿no? Entonces, no solamente es la biología, sino otras disciplinas entran en función a esto. Ahora, también es importante conocer que las matemáticas son parte importante de esto. Fíjate, yo hace ratito te hablé tan solo de un experimento a lo mejor cotidiano en casa, pero también te dije que había que hacer mediciones, y esas mediciones muy probablemente tengan una simbología o un cálculo, ¿sí? Porque a lo mejor fui tomando el tiempo, y el tiempo nos dice que es un campo de aplicación matemático, que a lo mejor al sumar los tiempos nos dé un resultado significativo de manera numérica, y de esta manera numérica lo tuve que correlacionar con el experimento que yo creí que solamente era por un cambio de temperatura, y que no, al final del día son datos que se tienen que tomar, el tiempo, los grados, ¿sí? Y la química, el proceso químico, a lo mejor hasta físico, como yo te estoy diciendo ahorita, del estado líquido al estado sólido, ¿sí? Porque ya no es lo mismo. Este fenómeno como tal, pues surte efecto, y es una correlación que tiene. Dice ahí, también podemos mencionar a las matemáticas, pues estudia la propiedad de los números y sus relaciones con otras ciencias. Para el caso concreto de la química, puesto que busca soluciones a problemas químicos a través del uso del cálculo, y aporta fuertemente al campo de la medicina. Y si te has preguntado, por ahí hay una tabla periódica, ¿sí? De los elementos químicos. ¿A que no te acuerdas que también maneja números? Y estos números le ayudan a entender el grado de peso molecular que tiene, pues, cualquier elemento químico, elemento de la materia, que esté adecuado a un objeto, a una especie, a un ser vivo, ¿sí? Porque cada componente al final del día, lo que se medirá en ese momento será su masa muscular, su peso molecular, perdón, y en su momento pues tiene números, y estos números nos ayudan a entender cuál es el grado específico de cálculo que se está utilizando para poder dar una medición como tal, ¿no? Y esto también representa algo muy importante, porque nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra vida, pues ya en la época actual hemos sufrido, como te decía hace ratito, algunos estragos de toda esta evolución como tal. No solo evolucionamos los seres vivos ni las especies, también los organismos, también aquellos organismos que en algún momento determinado, como te lo dije hace rato, nos van a, pues sí, hacer parte de su forma de vida, porque tienen como un solo objetivo y una sola función. Si te acordarás, como dice aquí en la diapositiva anterior, pues también aporta al campo de la medicina.
y la medicina a través de los años se ha ido perfeccionando, ha ido evolucionando también, y te darás cuenta que ahora hay medicamentos pues muy diferentes a los que estábamos acostumbrados anteriormente. Y esto, pues a su vez, del estudio y de la ciencia, que también ha hecho pues experimentos, ha hecho estudios científicos o métodos que ayudan a combatir enfermedades o que ayudan a combatir, pandemias. Tú te acordarás muy claramente lo que hemos vivido unos años atrás, ¿sí? Esto puede ser favorable tanto para la industria farmacéutica como para los individuos. Pues sí, antes los seres humanos, como te lo venía diciendo, pues se curaban con algunas plantas medicinales que les ayudaban pues a sobrevivir, pero en muchos de los casos a veces los seres vivos no sobrevivían, ¿sí? Porque a lo mejor les hacía falta un componente que erradicara este organismo o esta bacteria, ¿sí? O este problema, y que fue evolucionando, se fue haciendo más fuerte. Entonces, si te acordarás como ejemplo, pues, de la pandemia, ¿no? Que es un virus, ¿sí? El COVID-19, este organismo que al final del día, pues, inclusive acabó con la vida de algunos seres humanos, y atacaba precisamente, pues, a las personas, pues, más vulnerables, ¿no? Tanto a niños como a personas, pues, ya adultas. Dice ahí el ejemplo: las pruebas para el diagnóstico del COVID-19 son posibles debido al desarrollo de la química en la medicina. Fíjate, la biología tiene una correlación con la química tiene una correlación con la medicina, e inclusive con la física e inclusive con las matemáticas. O sea, todo va vinculado de acuerdo a su campo de aplicación. Y dice la química y la ecología. Fíjate, ¿cuál sería la sincronía de decir la química y la ecología? Se relacionan verificando el papel de las interacciones entre los organismos vivos y su ambiente, así como las consecuencias en el comportamiento y la evolución de los seres vivos interrelacionados, ¿sí? Estas vacunas hoy en día del COVID, pues nos ayudan pues a fortalecer estas defensas. Inclusive hay la creencia, ¿verdad? Tendría yo que específicamente tener los estudios como tal para poder postular esto, pero hay una creencia que realmente lo que nos inyectan, pues básicamente es, como dicen, el virus, para que nuestro sistema inmunológico y nuestras defensas como tal, nuestro propio organismo y nuestro propio cuerpo, creen esas defensas o se adapten a estos organismos para que puedan realmente correlacionarse y adaptarse y no nos hagan daño, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Supuestamente tenemos el virus en nuestro cuerpo, sin embargo no se activa porque nuestro organismo y nuestro propio cuerpo aprendió y se adaptó a este organismo, y lo único que hace es controlarlo. En el momento en que este organismo quiere atacar, nuestro cuerpo crea digamos, ¿cómo se puede decir? Se me olvidó la palabra, nuestras defensas, y contrarresta estos efectos. Al final del día, pues logramos sobrevivir con esto, ¿no? Algunos más, otros menos, pero pues nos damos cuenta que también es importante el estudio de la medicina y de los nuevos productos que estén sacando, aunque también nos hacen daño. Muchos de los productos afectan nuestros organismos, nuestros órganos como tal, en el momento en que los consumimos. Sí, satisfacen la necesidad de alguna enfermedad, en este caso la controlan, la regulan, la eliminan, pero también afectan, tienen como un proceso contradictorio porque afectan otros organismos. Pues nuestro hígado, que es el encargado de, digamos, es nuestro filtro, ¿verdad? Nuestro depurador que en su momento elimina todo lo que nuestro organismo tiene, todas esas toxinas, toda esa, digamos, toda esa no propiedad como tal regulatoria que nos beneficia a nuestro cuerpo, ¿no? Él es el encargado de esto, ¿no? Y otros órganos que en su momento también se deterioran por el uso de los medicamentos. Sí controlan las enfermedades y sí nos ayudan, pero también tienen como efectos secundarios para otros órganos, ¿no? Y imagínate, que constantemente estamos tomando medicamentos que para la gripa, que para, no sé, para curarnos pues un malestar estomacal,
o en todo caso hay gente que está bajo un tratamiento, ¿verdad? Psicotrópico, que son medicamentos ya fuertes que le ayudan a controlar ciertos problemas de salud que tienen. Y esto pues a la vez pues nuestro motor de cuerpo se va cansando, se va deteriorando y más si tenemos medicamentos que pues ayuden a esto, ¿no? A deteriorarlos más fuerte. Pero bueno, esto es lo que yo te vengo a platicar de esta parte y bueno, era parte y forma de esto, ¿no? Ahora, ahí te va algo muy interesante también, porque te preguntarás si el campo de aplicación, en este caso a veces de algún elemento químico, algún elemento molecular, nos ayuda en otras ciencias, nos ayuda inclusive a predecir o conocer cuál es el tiempo que tiene una estructura, en este caso un fósil, ¿sí? Te estoy hablando de la geología y de la arqueología. Esta ciencia como tal ayuda en muchas de las cuestiones para poder conocer cómo era la forma de vida anterior y qué tipos de especies en ese momento vivían y después pues perecieron en el proceso evolutivo, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Y por ahí tengo la imagen que te estoy mostrando, por aquí está el carbón. Dice, en geología y en arqueología los cambios químicos graduales que ocurren en los elementos radiactivos permiten la datación. La datación es el conocimiento de la edad aproximada de un organismo por carbono, que han permitido nuestra comprensión del pasado como parte de nuestra historia. Fíjate, no solo es estudiar la vida, sino también estamos estudiando en algún momento dado lo que ocurrió en nuestro antepasado, ¿no? Y la arqueología y la geología nos sirven como disciplinas que constantemente nos están aportando conocimiento y nuevos datos que inclusive desconocemos al día de hoy, que nos sirven para poder en algún momento dado pues formar una nueva historia, formar un nuevo contexto y saber qué especies en su momento eran partícipes de esta vida en este territorio, y no lo vamos a saber si no utilizamos y correlacionamos otras disciplinas. Fíjate, la datación y este estudio como tal y esta prueba que se hace nos ayudan a saber cuántos años pues tiene de antigüedad, en este caso pues el esqueleto de un dinosaurio, ¿no? Por eso te lo puse en pantalla. Y al día de hoy se ha comprobado que son casi, te puedo decir que exactas, pero igual te voy a decir que es casi exactas, pues los años que en su momento llevan, ¿no? Estos fósiles enterrados en la tierra, y es una medición que se hace para conocer, pues cuántos años hacia atrás existió o al menos estuvo este fósil, ¿no? Ya no digamos si vivió, sino que al momento que se fosilizó, pues llegó y nos ayuda a entender que años atrás, pues pasó un determinado tiempo y al día de hoy en el que estamos viviendo, nos ayuda a comprender ese pasado como tal, ¿sí? Ahí te lo dejo. Fíjate, ahora hay una estructura básica, espero que hasta este punto haya sido claro la teoría que te estoy compartiendo. Hay algo muy importante aquí. Estamos hablando de los pasos del método científico. Hace ratito solamente te hablé de manera general de los procesos, que era el caso de la observación, como los puedes ver en pantalla, la observación, el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, el diseño del experimento que vayas a implementar, la experimentación como tal y la comprobación de esa hipótesis o el resultado que nos dé después de la experimentación. Ahora, la observación, te lo leo rápidamente, dice que es la recolección de los datos a través de una observación repetida del fenómeno que se desea observar. Las observaciones se realizan ya sea con los sentidos o a través de instrumentos especializados, ¿sí? Eso es lo que va a hacer en tiempo real la parte de la observación. La otra actividad es el planteamiento del problema. Dice, se elaboran una serie de preguntas sobre lo que se está estudiando y se consulta la bibliografía para darles respuesta. Es lo que te decía. Nos vamos a generar ciertas incógnitas, pero también necesitamos empaparnos de teoría básica como un antecedente, ¿no? Como a lo mejor un estado del arte, que el estado del arte son como investigaciones pasadas o que ya hicieron
que nos sirva como un método de referencia o base para poder entender lo que queremos desarrollar, ¿no? Inclusive el contexto y el estudio de esto nos sirve para pues, poder ampliar nuestro grado de intelectualidad acerca de algún fenómeno que queramos estudiar. La formulación de la hipótesis, si no se encuentra una respuesta satisfactoria, se postula una posible explicación a lo estudiado, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que se haya experimentado, yo puedo hacer una postulación de decir, pues va a ocurrir de esta manera, ¿no? Y no lo he comprobado si no hago el método de experimentación. Yo no sé si inclusive hasta en la forma, fíjate, en algunos videos en la red podemos ver que de repente hacen estudios como tal experimentales, donde un vehículo va a tanta velocidad y en algún momento determinado impacta, a qué velocidad, en qué condiciones, pueden ser de la carpeta asfáltica, de los fenómenos, por ejemplo, de la lluvia, cuál va a ser el grado de respuesta del automóvil, ¿no? Porque yo igual puedo predecir o hacer una hipótesis que un vehículo con tales características pues va a frenar, ¿no? En un pavimento mojado y se va a impactar a tantos metros. Puedo hacer distintas hipótesis, pero no lo sé si no hago el método de comprobación, ¿no? Si no experimento y hago específicamente el experimento, entonces nos va a ayudar a entender mejor el problema o la problemática, y esto van a ser datos e información que voy a utilizar para que en algún momento determinado, cuando alguien cuestione eso, pues diga, no, a través de este experimento se comprobó que a tantos kilómetros por hora se impactó el vehículo, y en una carpeta asfáltica seca no es lo mismo que una carpeta asfáltica mojada, y toda esa serie de cuestionamientos que en algún momento dado voy a rescatar, ¿no? Diseño del experimento. Se realiza un cronograma de actividades donde se especifican los tiempos e instrumentos a utilizar en el experimento. Tiempo, momento, condiciones, todo lo que pueda ser preciso para que podamos ir generando una lectura e información de manera ordenada y nos ayude a comprobar pues nuestro experimento, ¿no? Dice, experimentación se realiza en diversas actividades bien planeadas y en muchos casos con la ayuda de instrumentos especializados con la finalidad de dar respuesta a la hipótesis. Fíjate, si no cuento con las herramientas adecuadas, puede ser que en algún momento dado haya una discrepancia y una variación de la información o de los datos que se logran recopilar, porque digamos, las herramientas especiales nos ayudan a comprender y a tener un grado de precisión casi exacta a algo o algún efecto que pueda surtir, ¿sí? O surgir en ese momento, dependiendo qué experimento estemos realizando. Y esto nos pueda llevar en algún momento determinado a cambiar la condición de alguna hipótesis o algún resultado. Y podamos tener un margen de error a través de ese experimento. La comprobación de la hipótesis, pues dice, es la base de los datos obtenidos en la experimentación y es donde se comprueba o se rechaza la hipótesis que en su momento se había planteado, ¿no? O sea, ahí es donde el momento que yo determino si lo que postulé era verdad o pasaba de esta manera o no era verdad. Y estos son los pasos del método científico para que los puedas conocer. Tú lo puedes esbozar en cualquier experimento o en un método que tú quieras proponer de algo que quieras medir, ¿no? Y eso es lo que precisamente se está viendo en esta diapositiva. Ahora, a partir de aquí, fíjate que la ciencia se vuelve, tiene ciertos, digamos, subtemas o ramificaciones en donde necesitamos a explicarla y aclararla porque forman parte de un todo como tal, ¿no? Ciencia sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Dice, de acuerdo al significado proveniente del latín scire, que es ciencia, significa conocer. O sea, la ciencia es como igual a conocer. La ciencia precisamente existe para conocer ciertos experimentos, cierta metodología, ciertas cosas que queramos comprobar. Pero no solo eso, sino también en algún momento determinado poder intervenir, ¿no? Es decir, es un conjunto de conocimientos sistemáticos. Lo anterior, porque cada idea o conocimiento tiene una relación con los demás, formando un sistema de ideas conectadas unas con otras. Tiene una forma secuencial de ir midiendo esta parte, ¿sí? Y es por eso que vamos a entrar en cómo y te voy a dar algunos ejemplos de cómo
específicamente se integran estas postulaciones, ¿no? Fíjate, la primera es la sistemática. Dice, la ciencia sigue un proceso sistemático en su investigación, lo que implica una secuencia ordenada de pasos para abordar preguntas de investigación y resolver problemas. Este proceso incluye la observación de fenómenos naturales, la formulación de hipótesis, el diseño de experimentos, la recopilación y el análisis de datos, y la formulación de conclusiones. Yo te pongo aquí en el ejemplo, como te podrás dar cuenta, pues el crecimiento a lo mejor de ciertas plantas, pero no solo eso, sino también, pues en este caso el ejemplo dice, un científico que estudia el efecto del pH en el crecimiento de las plantas, ¿sí? Sigue un proceso sistemático al diseñar experimentos controlados manipulando variables independientes, como el pH del suelo, y observando cómo afectan al crecimiento de las plantas. Fíjate, esto es muy interesante porque no solo es medir el crecimiento de las plantas, es saber por qué crecen las plantas, en qué condiciones, en qué estados de la materia, por ejemplo, si la propia tierra cuenta con los nutrientes necesarios, el tipo de clima, el tipo de suelo, las condiciones a las que está expuesta la planta, calor, frío, y como dice acá, va midiendo el pH del suelo, ¿no? Y el pH del crecimiento de la propia planta. Entonces va metodológicamente, secuencialmente, desde que está pequeñita hasta que alcanza pues un tallo un poquito más grueso, y se dio cuenta y va generando lectura de este estudio de manera secuencial, desde la más chica hasta la más grandecita. Y esto le permite conocer y obtener datos que en su momento pues le ayuden a generar un proceso ya más a lo mejor mecanizado, a lo mejor productivo, en donde él pueda conocer que la tierra es apta para este tipo de plantas, porque recuerden que hay cierto tipo de nutrientes y tierra que no es apto para cierto tipo de plantas. Por ejemplo, yo no puedo sembrar frutos rojos o frutos que en algún momento determinado, fresas o uvas, que el tipo de clima y el tipo de suelo no se presten. ¿Por qué? Pues no, a lo mejor crezca la plantita, pero no va a dar fruto. Y a lo mejor llega un momento en que se muera la propia planta. Pero en zonas más frías y en zonas donde la tierra pues es más fértil, cuenta con los nutrientes necesarios, el tipo de clima es apto, el pH de las plantas, del suelo, todo se sincroniza, pues esta planta va a crecer y va a tener un desarrollo pues productivo, ¿no? Entonces, sistemática porque va de acuerdo a un proceso de seguimiento, ¿sí? Es sistemático, ¿por qué? Porque empieza de una metodología de investigación y de análisis a otra, y después va recopilando los datos, y después esos datos generan un análisis que formulan pues una conclusión, ¿sale? Número 2, metódica. ¿Por qué es metódica? Dice, la ciencia se basa en métodos y técnicas específicas para llevar a cabo investigaciones y obtener resultados fiables y reproducibles. Esto implica la aplicación de protocolos estandarizados y el uso de herramientas y equipos adecuados para realizar experimentos y mediciones. Ojo, todo científico cuenta con sus utensilios correspondientes para un campo de aplicación al que se dedique y oportunamente a una investigación que esté realizando. Dice acá, ejemplo, un científico que estudia el efecto de la temperatura en la velocidad de reacción química sigue un enfoque metódico al utilizar un espectrofotómetro para medir la absorbancia de una solución a diferentes temperaturas, siguiendo un procedimiento experimental estándar. ¿Qué quiere decir esto? El campo de aplicación específico y la investigación específica de estos protocolos, ¿sí?, son tan estandarizados y se utilizan herramientas y equipos adecuados para medir algo en particular. Quiere decir que si no tengo el espectrofotómetro, perdón, no nos va a servir de nada el experimento porque no va a generar una lectura de la cual quiera yo conocer y saber. Recuerden, ciencia es igual a conocer. Pues el resultado, o en todo caso la temperatura de esta reacción o velocidad química, ¿sí?
a lo mejor dos componentes al estar entrado en función o juntados en función, va a generar una reacción química que va a elevar la temperatura y va a hacer un grado de adecuación, pero no lo voy a conseguir si no tengo el equipo y la herramienta pues necesaria para medir estos cambios de temperatura y poder en algún momento determinado generar pues un procedimiento experimental estándar o adecuado, y por eso es metódica, ¿sale? Vámonos a la tercera, objetiva. Dice que la objetiva es la ciencia busca ser objetiva en su enfoque, lo que significa que se esfuerza por eliminar sesgos personales o prejuicios en la interpretación de los datos y los resultados. Esto me encanta porque en la mayor parte de la sociedad o de los individuos de repente saca sus propias conjeturas o de repente hace sus propios prejuicios sin haber utilizado o hecho algún método o experimento que ayude a comprobar la verdad. Y es ahí donde esos prejuicios a veces toman un grado significativo en la sociedad, pero recordemos, no está medido científicamente, solamente son prejuicios que se creen y se piensan, mas no han sido comprobados. Y en esta dice, la ciencia busca ser objetiva en su enfoque, lo que significa que se esfuerza por eliminar sesgos personales o prejuicios en la interpretación de los datos y los resultados. Los científicos buscan obtener conclusiones basadas en la evidencia empírica y el razonamiento lógico. O sea, yo puedo comprobar y te puedo enseñar cómo se hace un pastel a través del método empírico o la evidencia empírica. ¿Qué quiere decir empírica? Que a través de la experiencia yo ya aprendí a hacer pasteles y oportunamente voy a enseñar a una persona. Y como es una ciencia exacta, en el caso de la repostería, pues son cosas que yo conozco, sé, utilizo, modifico, inclusive sin afectar la naturaleza del propio bien, o en este caso objeto, o en este caso pastel, ejemplo, y yo te puedo interpretar de esta manera que va a quedar de tal forma porque yo ya lo comprobé de una manera empírica. Y también utilizando un razonamiento lógico, ¿no? Pues obviamente si voy a meter pan a hornear y sé que si está muy elevada la temperatura a un determinado tiempo, pues se va a quemar, ¿no? Si no lo saco del horno. También hay que ser lógicos en esto. Hay ciertas cosas que por lógica se pueden deducir, ¿sí? Y hay otras cosas que se tienen que experimentar. Y es por eso que dice que la ciencia trata de ser objetivo, o sea, trata de ser verídica, digámoslo de otra manera. El ejemplo, un científico que estudia el cambio climático, analiza datos climáticos históricos y utiliza modelos climáticos para predecir futuros cambios en el clima, sin verse influenciado por opiniones personales o políticas. Y eso está ocurriendo hoy en día, mucho de eso. Se está utilizando a la ciencia y a la vez a los fenómenos para poder manejar un tipo de información y esto genere un caos y esto genere incertidumbre y pueda haberse afectado o beneficiado en situaciones inclusive políticas o en todo caso, como dicen, hasta económicas, ¿no? Como si fuera un candidato que dice que va a acabar con el cambio climático y todos votamos por él, ¿verdad? Pensando que lo va a poder cambiar, pero en realidad no lo va a poder cambiar. Esto es natural y esto es a través de todo lo que hemos hecho los seres vivos, ¿no? Y a través de las especies y a través de la evolución. Inclusive yo llego a pensar que si aún si nosotros no existiéramos como seres vivos y que no hayamos hecho al día de hoy un daño, tan exorbitante en el medio ambiente, las mismas especies se hubieran encargado a través de esa evolución a deteriorarlo. Obviamente iba a pasar muchísimos años para esto, ¿verdad? Y va a ser un proceso de evolución diferente, pero nosotros pues sí nos hemos encargado, por eso la imagen que pongo acá, de pues entorpecer este enfoque como tal, ¿no? Y que de manera objetiva, porque la ciencia busca a través de estos pues, métodos ya comprobables de que efectivamente en un futuro vamos a perecer y vamos a tener las consecuencias de nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres y de lo que se está viviendo ya ahorita de una manera más industrializada, contaminando pues suelos, ríos, atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Vámonos a la número 4, que es la verificable. Dice, la ciencia se basa en la verificación de los resultados a través de la replicación de experimentos y la revisión por parte de otros científicos.
Dice, los hallazgos científicos deben ser reproducibles y estar respaldados por evidencia sólida para ser considerados válidos. Esto de igual manera es sumamente importante porque ya en este caso ya hay, pues como lo dice, previas investigaciones, previas eventualidades que nos hacen pues tener pues la mayor estabilidad y en algún momento dado vamos a comprobar a ver si se sigue viendo. Perfecto, sí, se está proyectando. Ok, bueno. Les decía, entonces dice, la ciencia se basa en la verificación de los resultados a través de la recopilación de experimentos y la revisión por parte de otros científicos. Los hallazgos científicos deben ser reproducibles y estar respaldados por evidencia sólida para ser considerados válidos. El ejemplo claro dice un estudio que muestra que un nuevo medicamento reduce la presión arterial, solo se considera válido si otros investigadores pueden replicar los resultados en diferentes poblaciones y condiciones. Bueno, aquí se tomó un estudio y un muestreo como tal para ver si lo que habían creado, pues efectivamente evidenciaba la reducción de la presión arterial. Y esto, como dice, que ese estudio muestra de manera verídica o verificable que está ayudando a reducir la presión arterial en ciertas poblaciones y condiciones, dice, no a todos, porque puede ocurrir el caso que el medicamento sí le pueda ser muy viable para una persona y lo acepte el cuerpo y lo pueda socializar, digamos, su organismo. Pero a lo mejor a otras personas con otras condiciones, pues no pueda ser de la misma manera satisfactorio porque cumplen otros parámetros y están en otras condiciones como tal, ¿sí? Entonces, pero ahí nos damos cuenta cómo la parte verificable sí se logra dar en este tipo de investigaciones, ¿no? Ahora, modificable. Dice, la ciencia es modificable en su naturaleza, lo que significa que las teorías y conclusiones científicas pueden ser revisadas y actualizadas en función de la nueva evidencia o descubrimiento. La ciencia avanza a medida que se acumula más información y se desarrollan nuevas tecnologías y métodos de investigación. Esto lo pudimos observar, si se pudieron dar cuenta. No sé si alguien ha visto la película de Jurassic Park, tanto la 1 como la 2 o la 3, creo que hay hasta 4 ya, donde, por ejemplo, en una primera instancia, el protagonista, que era un doctor, sí, un personaje que decide hacer un parque utilizando el ADN de los mosquitos, o sea, la sangre, perdón, el ADN de los dinosaurios, pero resulta ser que los mosquitos pues picaban a los dinosaurios, se colocaban en la corteza de los árboles, la corteza al momento de generar su savia o su resina los envolvía y pues estos caían en la tierra y pues a lo largo de los años quedaban abajo de la tierra, digamos encriptados, por decirlo así, encapsulados, y oportunamente esto, con el paso y evolución de los años, pues las personas, los científicos descubrieron que podían extraer pues sangre de estos mosquitos y el ADN de los dinosaurios se encontraba allá, nada más que había que pues modificarlo y oportunamente crean dinosaurios, ¿no? Y todo esto, hay una parte en la escena donde dice el doctor que va, de estos otros dos protagonistas que van al parque, supuestamente fueron a hacer una verificación, donde ellos creían que el comportamiento de los dinosaurios eran de alguna manera para ciertas especies. Y se van dando cuenta que a través con el uso de la tecnología y los nuevos métodos de investigación, pues se dan cuenta que efectivamente sus teorías estaban equivocadas. Porque se dieron cuenta que pudieron comprobar a través ya de este proceso, pues que reaccionaban de alguna manera, comían ciertas especies, ciertas plantas, sus formas de organización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, la teoría de la evolución de Charles Darwin ha sido modificada y refinada a lo largo del tiempo, a medida que se han descubierto nuevos fósiles y se ha desarrollado la genética, lo que ha llevado a una comprensión más completa del proceso evolutivo, ¿sale? Previamente tuvimos una base con Charles Darwin y decía, pues la forma de organización y la forma de adaptabilidad de las especies se da en función de, ¿no? Que era lo que él vio, lo que él observó, lo que él documentó, pero nos dimos cuenta que ya con la nueva tecnología y los nuevos métodos o experimentos y los estudios científicos,
en algunas cuestiones pues no empataron de manera perfecta y habían ciertos cambios que había que ser modificable y también pues desarrollados, ¿no? Y esto cambia la historia a medida que va avanzando y a medida que se van descubriendo pues nuevas cosas, ¿no? Ahora, salimos de ese tema como tal. Espero que pudiste haberte empapado de todo este proceso que te acabo de comentar, de toda esta información que te acabo de compartir acerca de la biología, su relación con todas las ramas, el campo de estudio, sus precursores, ¿sí? De todo esto que te comenté hasta este momento, espero que te haya enriquecido y hayas visto, pues, o hayas escuchado y aprendido la biología de otra manera, como no nos las cuentan en la escuela, ¿verdad? Nosotros ya que estamos en otra edad, pues a lo mejor inclusive yo recuerdo, fíjense cómo es este proceso de evolución, ¿no? Inclusive hasta hoy en día en el proceso de la enseñanza hacia el individuo. Anteriormente solamente era la pizarra verde y un gis blanco, y pues la maestra trataba de dibujar algo ahí y no era tan ilustrativo como el día de hoy, como puedes observar en esta clase y aprender de esta clase, ¿verdad? Y lo puedes socializar y lo puedes entender y el grado de comprensión se ve más limpia, más clara, más transparente, de cómo era antes, de que eran libros, que tenías que estudiar la teoría, que no la comprendías, que te costaba trabajo. Y hoy podemos ampliar un abanico de oportunidades con imágenes, con videos, con experimentos, de tal forma que el grado de aprendizaje va evolucionando también, ¿sale? También los individuos aprendemos de esto y vamos evolucionando cada día. Ahora, en este proceso también hay mediciones de las que yo te hablaba. Hace ratito te hablaba de ciertas mediciones y pues no lo íbamos a lograr entender y no lo íbamos a hacer si no sabemos pues la base de la estructura de las mediciones, ¿no? Y dice aquí mediciones y sistemas de unidades, la definición de las unidades básicas de acuerdo a la siguiente tabla. Yo creo que muchas de estos símbolos tú ya los conoces, a lo largo de tu vida los vas aprendiendo. Sin embargo, hay que explicar básicamente cómo se dan y cómo es el grado de entendimiento, de explicación, ¿no? Por ejemplo, está dividido en cuatro, magnitud, unidad, símbolo y la definición. La longitud medida, la unidad de medida es en metro, ¿sí? La longitud se mide en metro y el símbolo es pues la M, ¿no? La masa, por ejemplo, su unidad de medida es el kilogramo y el símbolo es el kg. El tiempo, la unidad de medida en segundo y el símbolo es S. La temperatura termodinámica, la unidad de medida es Kelvin y el símbolo es K, ¿sí? Y tiene ahí obviamente su definición como tal, ¿sí? Que te ayuda a entender y a comprender cómo se le da como la justificación a este tipo de mediciones y sistemas que se utilizan de manera generalizada. Y así con cada uno de ellos te puedes dar cuenta del por qué es importante la medición en ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, las unidades derivadas son aquellas que se obtienen por la combinación de dos unidades básicas a través de las operaciones algebraicas. Si ahorita entonces entiendes que es importante la correlación que tiene la biología con las matemáticas, con la física, con la química, te darás cuenta que también las unidades de medida son importantes y que estas en un campo de aplicación nos ayudan a entender la simbología y lo que significa pues ese tipo de mediciones que en el momento de manera científica se hacen, ¿sí? Por ejemplo, superficie, la unidad es metro cuadrado y su definición podría, o el símbolo podría estar en metros cuadrados, una M y un número 2 en la parte de arriba. Así como el volumen, metro cúbico, es una M con un número 3 en la parte de arriba. La fuerza, por ejemplo, Newton, ¿sí? Que puede estar expresada por el símbolo de N, y esta definición involucra lo que son los kilogramos por el metro, el metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Porque aquí está, así como lo puedes estar evidenciando, ¿no? Por ejemplo, la densidad kilogramo por metro cúbico se expresa km sobre m3, que sería kilogramo sobre el metro cúbico. Y entonces te darás cuenta que hay una correlación de operaciones algebraicas que te ayudan a entender cómo se van correlacionando. Ahora, a esto
Tú me habrás preguntado en este momento, ¿de qué me sirve conocer eso? Pues son los métodos de conversión, y estos métodos de conversión al final del día utilizan unidades de medida. Por ejemplo, dice, conversión de unidades, internacionalización del sistema inglés de unidades, notación científica y errores de medición. Ejemplo 1, convierte 4 kilómetros a metro. ¿De qué manera lo harías? Voy a poner ahí en el chat una pregunta. ¿Cómo resolverías este tipo de conversiones de acuerdo a tu enseñanza y a tu aprendizaje que hasta el día de hoy? ¿Cómo lo resolverías? Y yo te presento aquí en tiempo real una forma de medirlo, dice, de convertirlo, perdón, dice, aplica el factor de conversión de tal manera que se exprese de la siguiente manera. Pones los 4 kilómetros, ¿verdad? Abres un paréntesis y pones 1000 metros porque recuerda que el metro al final del día está expresado de esta manera. Si quieres nos regresamos en esta parte. La longitud, ¿verdad? Metro es igual a M. Entonces, un metro equivale un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? O sea, un kilómetro equivale a 1000 metros. Y aquí te está pidiendo convertir 4 kilómetros, pero en metros. Yo de alguna u otra manera, muchos tienen mucha metodología o diferencia en cómo lo puedan hacer, pero pues aquí te lo voy a postular. Dice, ve el siguiente ejemplo. Lo único que se hace, pues una simplificación de, en este caso, de unidades de medida, ¿sí? O una simbología. Lo primero que hago es, pues, genero una forma de eliminar, ¿sí? Los kilómetros. Hago una simplificación de ecuación. Kilómetros se va y me queda solamente los números y la parte de metros. Entonces lo que voy a hacer es, tú sabes que 1000 entre 1 te va a dar 1000 y 7 por 1 te va a dar 7. Entonces 7 por 1000 te da 7000, pero ya no son kilómetros, sino son metros, porque la unidad de medida y la forma de conversión de kilómetros a metros pasa derivado a la simplificación que en este momento estás haciendo, quitando los kilómetros y convirtiéndolos a metros. De igual manera, aquí sería quitar los kilómetros, 1000 entre 1 te da 1000 y 4 por 1000 te da 4000. No son kilómetros, son metros. Otro ejemplo es, dice, convierte 7 pies a metros. Sabemos que un pie está valorado, significado, ¿sí? En 3.28 pies. Dice, un metro es igual a 3.28 pies, ¿sí? Lo que significa que al final del día, yo lo que tengo que hacer es de igual forma, una conversión de este tipo. Dice, para convertir 7 pies a metros necesitamos verificar nuestra tabla y observar el factor de conversión que utilizaremos. En este caso será un metro equivale a 3.28 pies. Si estamos hablando que son 7 pies, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos primero obviamente lo que se quiere convertir a, en este caso a metros, en este caso un metro es igual a 3.28 pies y el resultado como tal nos debe de dar en metros. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos 7 pies, ponemos un metro que es igual a 3.28, hacemos una simplificación de operación y nos quedan solamente los números, de tal manera que 1 entre 3.28 nos da significativamente un resultado y lo multiplicamos por el número de pies que tenemos y esto nos va a dar como resultado 2.138 metros, que es la conversión que nos está pidiendo esta ecuación. ¿Sale? Vámonos a algo más laborioso. Dice, convierte 7 galones a centímetros cúbicos. Para este caso se requiere observar si hay alguna relación directa con el factor de conversión con galones y centímetros cúbicos. Pero vemos que no existe en nuestra tabla, entonces tenemos que guiarnos con algo que nos pueda ayudar a relacionar dichas medidas, sabiendo que un galón es igual a 3.785 litros y un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Con estos datos podemos obtener la respuesta, entonces colocamos. Recuerda siempre poner la parte que se quiere convertir y luego posteriormente lo que equivale un galón. Un galón es igual a 3.785 litros por, sí, aquí viene lo que es la unidad de conversión, que en este caso un litro, sí, equivale a 1000 centímetros cúbicos y un galón, perdón, equivale a un litro. O sea, digamos que un galón es esto y un litro es esto, pero en centímetros cúbicos. ¿Qué vamos a hacer? De igual manera, hacemos la forma de simplificar, quitamos los símbolos, por decirlo así, los eliminamos, ¿sí? Quitamos galón
y quitamos litro, porque son los que queremos eliminar y solo dejamos centímetros cúbicos. De tal manera que nos va a dar esta operación, la dividimos 3.785 entre 1 y luego lo multiplicamos por galón, ¿sí? Y luego de igual forma hacemos 1000 centímetros cúbicos, en este caso 1000 va a quedar entre, en este caso 1, y lo vamos a multiplicar. De igual forma nos debe de dar, cuando hagamos la conversión o la multiplicación, nos debe de dar 26.495 centímetros cúbicos. Y de hecho, si lo hacemos ahorita en tiempo real, sería básicamente multiplicar, esto lo hago en tiempo real, vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a multiplicar los 7, primero dividimos 3.785 entre 1, lo que oportunamente nos va a dar lo mismo. Entonces lo que hacemos es multiplicar 7 por 3.785, nos va a dar 26.495. Nos da en punto, ojo, nos da 26.495 y eso lo vamos a multiplicar por 1000, porque 1000 equivale a centímetros cúbicos. Y esto entonces nos da los 26.495 centímetros cúbicos. Se ve fácil y se pudiera entender fácil porque tenemos todos los datos y la información ya de manera escrita y de manera visual, pero en algún momento determinado, pues básicamente organizarlo y estructurarlo es lo que cuesta un poquito. Pero aquí te pongo el ejemplo para que no te pierdas y puedas entender de qué manera puedes hacer conversiones de acuerdo a las tablas que en su momento te postulen. En este caso te postulamos algunas, pero tú puedes hacer tus propias conversiones siguiendo la misma metodología. Ahora, saliendo de esto, porque había que explicarlo, recuerda que yo te dije que el campo de aplicación y estudio y la división de la biología pues era sumamente extensiva, y te puedo decir que al día de hoy hay una ramificación de la biología. Dice, la biología es una ciencia natural cuyo campo de estudio son los seres vivos, ya lo habíamos comentado, sus estructuras, relaciones, evolución, entre otras muchas cosas. Y por ejemplo, la biología, fíjate, tiene ciertas ramas, solamente puse algunas porque esto es increíblemente, sumamente grande. Por ejemplo, la anatomía. ¿Qué estudia la anatomía? Porque es una rama de la biología. Pues se estudia la estructura y forma de los seres vivos, ¿sale? Ejemplo, localización de la vena femoral en el ser humano. Otra, la bacteriología. ¿Qué estudia la bacteriología? Pues las bacterias. Ejemplos, la salmonelosis o salmonela, Neisseria meningitis. Fíjate nada más. Vámonos con otra. Biología marina. Es otra rama de la biología. ¿Qué estudia? Organismos que viven pues en el mar, ¿no? Ejemplos, zooplancton, fitoplancton y la industria pesquera. Vámonos con otra, la botánica. ¿Qué es una rama de la biología? La botánica. ¿Qué estudia? Pues las plantas. El ejemplo es angiosperma y gimnosperma, monocotiledonias y dicotiledonias, etcétera. O sea, son el estudio de las plantas. Y así sucesivamente te podría yo explicar todas y cada una de las ramas de acuerdo a su grado y su especialización. Por ejemplo, la biología molecular, que es una rama de la biología, y que estudia las macromoléculas biológicas. Ejemplo, factores de transcripción, proteínas que se unen a secuencias nucleotídicas, el ADN de los genes específicos. O sea, el campo de aplicación de la biología es extenso. Lo puedes ver inclusive en esta imagen. Las ramas de la biología identifican a los reinos a los que pertenecen. La zoología, a los animales inferiores y superiores, la biología celular, la anatomía, la botánica, la microbiología, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo dejo para que lo puedas observar unos segundos y puedas entender todo este abanico de oportunidades, lo que es la biología. Fíjate que cuando yo estudié la biología, yo pensaba que solamente era una materia específica y no, tiene una gran correlación con distintas disciplinas. Y esto lo ayuda a que sea tan extensa y que el campo de aplicación pues sea sumamente extensivo y muy enriquecedor también, porque no solamente es la biología, sino la ramificación que tiene con las otras disciplinas. Ahora,
La biología, de alguna manera, se va, esta era la imagen que te decía yo al inicio de la clase. Vean cuál es la ramificación como tal de tantas disciplinas. Por ejemplo, la biología con relación con otras ciencias, la química, la matemática, la ecología, la historia, hasta la historia, profe, hasta la historia, la estadística, la lógica. Hace ratito te hablé de la lógica, geografía, la informática. La biología, en el caso de la ecología, la biogeoquímica, la ecología química, la biogeografía, la botánica, tridología, biogeografía, todo un campo de aplicación para el estudio de la biología y sería inmenso y tan extenso. Ahora, en esta cuestión de la biología, también ha habido avances, como te lo dije hace rato, ¿sí? Por ejemplo, si estamos estudiando en algún momento determinado la evolución de los individuos y la forma en cómo se relacionan y dan un desarrollo y un crecimiento a su especie, pues nos vamos a preguntar que dos individuos, pues de ambos de ambos sexos, ¿verdad? Pues forman una pareja y esa pareja pues al final del día procrea y tiene pues un hijo, ¿no? Y es un proceso evolutivo de los seres vivos, así como de distintas especies, ¿eh? Pero hoy en la actualidad hay algo que se llama avances de la biología, en el cual hay un tema que se llama la fecundación in vitro. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la FIV o fertilización in vitro se remonta a la década de los 70, cuando John Rock extrajo por primera vez un óvulo fertilizado y quedó claro que esta tecnología podría usarse para desarrollar y luego transferir óvulos al útero. ¿Qué quiere decir esto? Esta nueva y emocionante tecnología fue importantísima porque muchos hombres y mujeres infértiles, ya que les daba la oportunidad de quedar embarazadas y tener las oportunidades de convertirse en una familia. Fue en 1979 cuando nació el primer bebé humano mediante el FIV, el primero de muchos que después se desarrollaron. Esta forma de vida como tal, recuerda que yo te dije que también es cambiante. A pesar de que los seres vivos por naturaleza van a buscar su desarrollo. Recuerda que el ser humano hoy en día ya ha tenido avances tecnológicos, biológicos, y esto ayuda y permite, y esto con la química, la medicina, todo en una correlación, pues ayuda a también a solventar algunos problemas que los individuos, pues hoy en día padecemos, ¿no? Ahí te dejo la imagen para que veas el proceso como tal, y se puede pues en algún momento determinado también optar por una opción para poder tener hijos, ¿no? Ahora, el ADN, hace ratito también te lo comenté, el ADN también ha evolucionado de una forma, pues, más que nada en la información y también en los procesos aplicados a la ciencia. Dice que el ADN en su momento se descubrió por primera vez a finales del siglo XIX. Fue en 1927 cuando los científicos propusieron que se trataba de una molécula hereditaria gigante compuesta por dos hebras, como lo puedes ver en pantalla. Aquí lo puedes ver, ¿sí? Dice, más tarde, a principios de la década de los 40, un equipo de biólogos que incluía a Oswald Avery, Colin McLeod y Maclean McCarthy identificó los primeros hechos que mostraban el papel específico del ADN en la herencia genética, llamado principio transformador, verificado más tarde en los años 50 por Hershey y Chase. Fíjate, este ADN, como su nombre es ácido desoxirribonucleico, es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos, Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN. La mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular o ADN nuclear, pero también se puede encontrar en una pequeña cantidad de ADN en las mitocondrias, ADN mitocondrias o ADN-MT, como su acrónimo lo indica, ¿no? Y este ADN en la ciencia ha ayudado muchísimo. ¿Y en qué sentido? Pues se ha descubierto numerosas investigaciones acerca de esta red y de esta hebra como tal, porque si pudiste haber también visto algunas películas por ahí, como El Hombre Araña, ¿verdad? Que tenían códigos en algún momento que complementaron el ADN con una especie de araña y sucesivamente este personaje pues adopta esas propiedades como tal
de esa mezcla como tal, ¿no? Que digo, eso es una ciencia ficción como tal, pero no dudo que han habido experimentos de muchas cosas en donde efectivamente se ha utilizado esta parte de esta investigación científica. Dice, ahora sabemos mucho más sobre nuestros genes y el papel que juega el ADN. Por ejemplo, hemos descubierto que el ADN está formado por hebras trenzadas de las bases A, T, C y G, y que los genes son secciones de estas mismas ADN. Dice, cada gen contiene el código para crear una proteína particular y la secuencia de bases de datos del gen dicta aminoácidos que se crean y se unen para producir una nueva molécula de proteína, ¿sí? Fíjate, y en este estudio, espero que algunos que lo vean, no sé si te acordarás que han habido experimentos definitivamente cuando crearon o clonaron, ¿verdad?, a la famosa oveja Dolly. Extraen una parte molecular, ¿sí? Y la manipulan estas células y hacen una clonación. De hecho, hoy en día se sigue especializando el método científico de la clonación de ciertas especies con el objetivo científico, con el objetivo de sobrevivencia, ¿no? A lo mejor en un futuro ya no, las especies ya no puedan procrear o puedan socializar por sí mismas y necesitemos crear, pues, clonaciones para poder sobrevivir, salvo que en algunas situaciones se ha comprobado que han tenido algunas consecuencias o algunos, digamos, efectos secundarios. Dice, el avance del que sin duda te hablarán en esta clase es la clonación de la oveja Dolly. En 1996 los científicos clonaron con éxito una oveja por primera vez utilizando células adultas de las glándulas mamarias en un proceso llamado transferencia nuclear. La oveja, posteriormente llamada Dolly, creció normal y completamente y pasó a la historia. Desde entonces los científicos han podido clonar más especies, incluso han intentado reproducir animales extintos, utilizando la tecnología científica para intentar salvar especies en peligro de extinción o recientemente extintas. Ahí te dejo la imagen. Precisamente te dejo la imagen de una película que te estaba platicando hace ratito, que digo, es una película que nos ayuda a entender todo este proceso de evolución de las especies y que el ser humano se ha encargado en algún momento determinado poder hacer experimentos. Yo no dudo que en algún momento determinado esto ya se esté haciendo y que en un futuro pues podamos volver a ver ciertas especies que obviamente, como dice la teoría básica, ya estén extintas. Te lo dejo ahí en tiempo real para que la puedas ver la imagen y ya te darás cuenta, y si no la has visto, te invito a que veas la 1 y la 2 para que puedas entender de lo que te estoy hablando, ¿no? Ahora, características en los seres vivos. Todos los seres vivos son diferentes en cuestión de sus moléculas y su estructura, y esto nos lleva a que estas especies pues tengan una gran variedad, ¿no? Fíjate, la organización y el orden celular de las especies. Todos los organismos vivos están compuestos de células, que son la base de la vida. Las células son elementos más pequeños que dentro de la compleja estructura de los seres vivos, suponen la base de sus niveles de organización al crear tejidos que dan lugar a los órganos vitales. ¿Recuerdas que había una pregunta al inicio de la clase que le voy a regresar así rápidamente, que habíamos hecho? Mira cuánto hemos avanzado, que habíamos comentado, básicamente en aquí está, dice, ¿qué sustancias componen las células? ¿Cómo están formados los órganos del cuerpo? Fíjate, son cosas que al día de hoy nos interesa específicamente conocer y saber, porque esto nos deja un grado de entendimiento pues mucho mejor de lo que se está entendiendo, ¿no? Esta es una característica de los seres vivos que crea una subdivisión, dado que hay seres unicelulares. Una sola célula cumple todas las funciones vitales, como las bacterias. ¿Te acuerdas también que durante la clase te dije que hay especies que en algún momento determinado nada más realizan una sola función? Este es el tipo de especie, en este caso son organismos que con una sola célula cumplen todas las funciones, como las bacterias y los protozoarios, dice acá, y seres pluricelulares, como varias células, como las plantas, animales y los hongos. Todas las especies tienen una diferente conformación y una característica que los identifica. A esto, también hace ratito te dije que los seres vivos pues buscarán su propia evolución y reproducción como tal. Todas las especies, independientemente cuál sea el proceso, la buscarán. Y esta característica de los seres vivos pues es una de las más importantes porque logra asegurar la supervivencia de su especie al momento de que se reproducen, ¿no?
y se multiplican como tal. Ahora, estas funciones como tal, pues nos dejan mucho que ver porque también recuerdas que una de las preguntas también daba en función a cuál era nuestra forma de vida o estilo de vida. Dice, los seres vivos realizan una serie de funciones que son esenciales para una supervivencia. Comen, respiran, tienen que dormir, hay necesidades fisiológicas, ¿verdad? Tienen que ir al baño, tienen que socializar, tienen que procrear. Todo esto les ayuda y es de vital importancia y por cuestión natural que la van a tener que hacer, ¿sí? Como lo dice, para su supervivencia. Por ejemplo, la alimentación. Sin la nutrición, los seres vivos no podrían crecer y desarrollarse. Puede ser alimentación autotrofa o heterotrofa. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando uno nace, pues obviamente no tiene la capacidad en algún momento determinado de alimentarse y pues obviamente mamá o papá nos alimenta. Inclusive, pues en los, ¿cómo se llama? En los animales, pues no va a estar una hembra cachorra, ¿verdad? Que está alimentando con ciertos productos a su bebé. Y también nos podemos dar cuenta que en este caso, este tipo de glándulas mamarias, en este caso de las especies, pues ayudan a alimentar a sus hijos, en este caso, ¿no? De algunas especies. Igual el hombre o la mujer en este caso alimenta a los bebés con sus pechos, con su forma de alimentarse, para que en algún momento oportuno, pues el bebé crezca y se desarrolle como tal, ¿no? Y ya cuando estamos grandes, pues oportunamente comemos y nos alimentamos por nuestra propia función y vida que tenemos, ¿no? Nuestras propias necesidades. La adaptación también es importante. Yo te hablaba desde el inicio de la forma de adaptación, porque aquella especie y ser vivo que no aprenda a adaptarse a las nuevas circunstancias, pues es sencillo, no va a poder sobrevivir o le va a costar más trabajo, ¿sí? Por eso te puse esas dos imágenes, que hay ciertas especies que única y exclusivamente pueden sobrevivir en ciertas zonas o áreas geográficas a un tipo de clima determinado. Y si en algún momento determinado, con los fenómenos que están ocurriendo hoy en día, el cambio climático, en esas zonas que son desérticas y muy calientes, en la noche, que se vuelven más frías, o que en todo caso de calor pase a frío, si las especies no aprenden a adaptarse, pues sencillamente no van a sobrevivir y va a haber una modificación del ecosistema, y entonces lugares donde hay nieve, ya no va a haber nieve, ahora ya puede haber calor, y en lugares donde hay calor va a haber ahora nieve, y esto va a cambiar la biodiversidad de todas las especies, ¿sí? A lo mejor pasen de ser nómadas a sedentarias, de sedentarias a nómadas, que en este caso pues tengan que moverse del lugar para poder buscar la adaptación como tal a la que están acostumbrados, y en ese inter pues puedan modificar también su propia evolución, ¿no? Esto es lo que yo te vengo a postular en este momento. Ahora, también te hablé, si lo recuerdas, de que los seres vivos tenemos componentes específicos, y ahí te hago dos preguntas como tal. Dice, ¿cómo podemos establecer esa diferencia de casi automática? Dice, ¿qué define a los seres vivos de los demás seres? Definir a los seres vivos implica precisar qué es la vida, y esto puede ser que nos cueste un poco de trabajo, debido a que cada organismo tiene diversas formas, tamaños, texturas, colores, vive en medios diferentes. Cada organismo y cada especie es diferente. En el caso de los seres vivos, pues algunos son más bajitos, otros son más altos, otros son más gordos, otros son más flacos, otros pues a lo mejor son morenos, otros son blancos, otros son más largos, otros son más cortos, otros tienen pestañas, otros no tienen muchas pestañas. Todas estas diferencias al final del día son diferentes en cada especie, pero hay ciertos componentes que todos los seres vivos tienen, ¿sí? Algunos más, otros menos. En este caso, por ejemplo, en el diagrama que te estoy postulando, te puedes dar cuenta que un ser humano pues tiene el 65% de oxígeno, tiene 18% de carbón, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno. Esto es calcio, si no mal recuerdo, 1.5 que pertenecen a los huesos, y no lo alcanzo a ver ahorita, a ver si lo podemos ver, no lo alcanzo a ver por la imagen, pero bueno, estos componentes específicos son los que precisamente tiene todo ser humano,
y son elementos básicos que son importantes para nuestra subsistencia, ¿sí? A estos elementos se les denomina biogenéticos o bioelementos, que son aquellos elementos que forman parte de los seres vivos, atendiendo a su abundancia, no a su importancia, ¿eh? Se pueden agrupar en tres categorías. Por ejemplo, los bioelementos primarios o principales, que son el carbón, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, son elementos mayoritarios de la materia viva, constituyen casi el 95% de la masa total. Ve de qué manera están repartidos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo: 70% de agua, H2O, hidrógeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿no? Ve cómo se compone, tiene una composición de manera química, como dice acá, biogénico, que en algún momento determinado es importante conocer. Y otros que se llaman bioelementos secundarios, ¿sí? Por ahí podemos ver lo que es la parte de, los encontramos y forman parte de todos los seres vivos y en una porción del 4.5%. Los elementos que son considerados bioelementos secundarios está el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y esto, cada uno de ellos, pues complementa alguna función de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el calcio forma parte de los carbonatos de calcio de estructuras esqueléticas en forma iónica, interviene en la contracción muscular, coagulación sanguínea y transmisión del impulso nervioso, que es importantísimo para el ser humano. Y así cada uno de ellos te puedes dar cuenta que pues es de suma importancia y tenerlos en cuenta, ¿sale? Hay otros que se llaman los oligoelementos, que se denominan al conjunto de elementos químicos que están presentes en los organismos en forma vestigial, pero que son indispensables para el desarrollo armónico del organismo. Se han aislado unos 60 oligoelementos en los seres vivos, pero solamente 14 de ellos pueden considerarse comunes para casi todos. Y estos son el hierro, el magnesio, el cobre, el zinc, el fluoruro, el boro, el silicio, el vanadio, el cromo, cobalto, selenio, el molibdeno y el estaño. Fíjate nada más que otros componentes pueden tener en una proporción, como dicen, en poca proporción, pero indispensables también para los seres humanos. Por ejemplo, te doy el cromo, dice, interviene junto a la insulina en la regulación de la glucosa en la sangre. Ojo, ahora sí que los que padecemos de diabetes, pues si no tenemos este componente como tal, pues ahí tenemos una descompensación de nuestro organismo. Y es ahí donde entendemos que si no tenemos estos componentes, pues hay hay un desequilibrio en nuestro organismo y eso puede traer alguna consecuencia secundaria, ¿sale? Bueno, y luego dice allí, preguntas o comentarios. Hasta aquí terminamos la sesión del día de hoy, muchachos, jóvenes, público en general. Espero haber podido cubrir sus expectativas. Espero haber cubierto de manera visual, informática o informativa, perdón, de este campo de aplicación de la biología. Esta es la clase número 1. Y pues bueno, si no tienen alguna pregunta o comentario, voy a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Recordemos que el módulo es biología número 1 y es la clase 1. Nos vemos el próximo sábado para poder seguir enriqueciéndonos de manera intelectual acerca de este tema. Agradezco nuevamente al Instituto Tecnológico Educativo Especializado y Sistematizado de Colima, ITESCO Campus Manzanillo, y a nuestro rector, el maestro Pablo Mendizábal, así como todo el equipo que conforma esta institución. Y gracias por la oportunidad, como siempre, y a estas clases que estoy casi seguro que te van a ser muy enriquecedoras de manera visual, como yo las propongo y como yo las postulo. Agradezco, doy por finalizada la sesión del día de hoy. Te recuerdo mi nombre, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos, y nos estamos viendo en otra sesión y en otra clase el próximo sábado. Que tengan muy buenas tardes y que tengan muy bonito fin de semana. Gracias.